Bienvenido a la primera parte de la serie Power. Los objetivos de este video son definir una serie de potencias, y también determinar el radio y el intervalo de convergencia cuando se centran en x igual a 0. La segunda parte mostrará cómo resolver problemas cuando no está centrado en 0. Una serie de potencia en una variable es una serie infinita en la forma como vemos aquí, escrita usando notación sigma y expandida. Esta serie de potencia aquí se centra en c. Y una sub representa el coeficiente del enésimo término, y el valor de x variará alrededor de c. Y si la serie de potencia se centra en c es igual a 0, la serie de potencia se simplificaría a la serie que vemos aquí. La serie de potencia convergerá para algunos valores de x, y puede divergir por otros. Entonces, nuestro objetivo principal para este video es determinar el intervalo para el cual converge la serie. Todas las series de potencia convergerán en x igual a c, donde está centrado si c no es el único punto convergente. Siempre hay un número r, a menudo llamado radio, que es mayor que 0 o menor que igual al infinito. Tal que la serie convergerá siempre que la distancia entre x y c sea menor que r, y diverja cuando la distancia entre x y c es mayor que r, y este número r se llama radio de convergencia de la serie de potencias. Así es como nos acercaremos a encontrar el intervalo de convergencia. Si r es igual a 0, la serie de potencia solo converge en c. Si r es igual a infinito, entonces la serie de potencia converge para todos los valores de x. Y si encontramos un valor específico para r, r nos dice que la serie convergerá en el intervalo abierto de c menos r a c más r. Tenga en cuenta que este es un intervalo abierto. Sin embargo, para determinar el intervalo de convergencia, tenemos que verificar los dos puntos finales para determinar si converge o diverge en esos dos puntos. Y esta información nos dará el intervalo de convergencia. Así que vamos a intentarlo. Aquí tenemos una serie de poder. Y comenzaremos por encontrar el radio de convergencia. Por lo tanto, debemos aplicar una de las pruebas de convergencia para determinar para qué valores de x convergerá esta serie. Y como tenemos una exponencial en nuestra fórmula, seguiremos adelante y aplicaremos la prueba de razón como vemos aquí. Entonces tomaremos el límite a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub más 1 dividido por un sub. Entonces el numerador será un sub n más 1. Entonces reemplazaremos n con n más 1. Y nuestro denominador será un sub n, que es solo n veces x al enésimo. Ahora no estamos incluyendo 1 negativo a la potencia de n porque estamos tomando el valor absoluto. Así que ahora seguiremos adelante y simplificaremos esto. Entonces el n más 1 sobre n no se simplifica. Pero aquí tenemos x a la n más 1 dividido por x a la n. Hay un factor más de x en el numerador, por lo que nos queda una x en el numerador. Ahora, cuando n se acerca al infinito, n más 1 dividido entre n se acerca a 1, entonces este límite es igual al valor absoluto de x. Recuerde usar la prueba de razón. Este límite debe ser menor que 1. Entonces, para que esta serie de potencia converja, el valor absoluto de x debe ser menor que 1. Esto indica que el radio de convergencia es igual a 1. Y dado que esta serie de potencia está centrada en x es igual a 0, eso significa que el intervalo abierto de convergencia será 0 menos 1 hasta 0 más 1, lo que significa que sabemos que converge de 1 negativo a 1 positivo. Pero para determinar el verdadero intervalo de convergencia, tenemos que probar si esta serie de potencia converge o diverge en los puntos finales o negativa y positiva. Entonces haremos eso reemplazando x por 1 negativo, y 1 positivo, y veremos si esa serie converge o diverge. Avancemos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Así que aquí está la serie de potencia dada. Sabemos con certeza que esta serie de potencia converge en el intervalo abierto de 1 negativo a 1 positivo, pero ahora necesitamos ver qué sucede en 1 negativo y 1 positivo. Entonces, cuando x es igual a 1 negativo, tendremos la suma de 1 a infinito de 1 negativo a n veces negativo 1 a n nuevamente. Bueno, 1 negativo para la n veces negativo para la n siempre será positivo. Entonces esto nos deja con la suma de n igual a infinito de n. Bueno, usando el enésimo término prueba divergente, si tomamos el límite cuando n se acerca al infinito de un sub n,
que en este caso es solo n, esto no es igual a 0, por lo tanto, la serie diverge en x es igual a 1 o negativo. Por lo tanto, no podemos incluir uno negativo como parte del intervalo de convergencia. Ahora veamos qué sucede cuando x es igual a 1. Si x es igual a 1, tendremos 1 a la enésima. Y aunque esta serie sea alterna, si tomamos el límite de un sub n, todavía tenemos el límite cuando n se acerca al infinito de n que, nuevamente, no es igual a 0. Entonces, en el enésimo término prueba divergente, esta serie también diverge en x igual a 1. Entonces, dado que esta serie diverge en los puntos finales de 1 negativo y 1 positivo, este intervalo abierto es el intervalo de convergencia. Sigamos adelante e intentemos con otro. Observe que esta serie de potencia también tiene una parte exponencial, lo que nos permite saber que la prueba de relación probablemente será una buena opción para determinar el radio de convergencia. Así que sigamos adelante y apliquemos la prueba de razón nuevamente. Tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de un sub más 1. ¿Qué será x para la n más 1 dividido por n más 1? Y luego, en lugar de dividir por una sub n, multiplicaremos por el recíproco. Entonces, en lugar de x para n dividido por n, tendremos n dividido entre x para la potencia de n. Ahora, sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenga en cuenta que tenemos un factor más de x en el numerador, por lo que tendremos x multiplicado por n dividido por n más 1. Entonces, cuando n se acerca al infinito, tenemos n sobre n más 1. Esto se acerca a 1, por lo que este límite es igual al valor absoluto de x, que debe ser, nuevamente, menor que 1. Entonces esto nos dice que el radio de convergencia es igual a 1. Y de nuevo, dado que esta serie de potencias se centra en x es igual a 0, el intervalo abierto de convergencia será de 0 menos 1 a 0 más 1. O de 1 a 1 negativo. Así que ahora probaremos esta serie de potencia para ver si converge o diverge en 1 negativo, como hicimos en el último problema. Primero dejemos que x sea igual a 1 negativo. Entonces tendremos 1 negativo a la n veces negativo a la n en todo n. Y de nuevo, 1 negativo a la n veces negativo a la n es igual a 1 positivo. Entonces tenemos 1 sobre n. Y deberíamos reconocer esto como una serie armónica que sabemos que difiere de la prueba de la serie P, donde P es igual a 1 positivo. Ahora veamos qué sucede cuando x es igual a 1. Entonces tendremos 1 negativo a la n veces 1 a la enésima, dividido por n. Bueno, 1 a la enésima siempre será 1. Y deberíamos reconocer esto como la serie armónica alterna que converge. Avancemos y apliquemos la prueba de series alternas. Entonces, primero debemos verificar para asegurarnos de que el límite de un sub n sea igual a 0 a medida que n se acerca al infinito. Entonces tendremos el límite a medida que n se acerca al infinito de 1 sobre n, lo que equivale a 0. Ese es el primer cheque. Y luego debemos asegurarnos de que 0 sea menor que un sub n más 1 que es menor que un sub n. Entonces, un sub n más 1 sería 1 sobre n más 1, y un sub n, por supuesto, es solo 1 sobre n. Bueno, esta fracción aquí tiene denominadores más grandes, por lo tanto, siempre será menor que 1 sobre n, por lo que la segunda condición también se cumple. Entonces, mediante la prueba de series alternas, la serie converge en x igual a 1. Entonces, la serie divergió en la negativa, por lo que no podemos incluir ese punto final, pero converge en x igual a 1, por lo que debemos incluir 1 en el intervalo de convergencia. Entonces, el intervalo de convergencia será de 1 negativo a 1 positivo, donde está abierto en 1 negativo y cerrado en 1 positivo. Eso lo hará para este primer video. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos adicionales en la segunda parte. Gracias por ver.